Moltes gràcies a totes i a tots per acompanyar-nos avui. Com ja sabreu, estem dintre d'una activitat, d'una campanya que vam iniciar ahir mateix amb defensores indígenes de la comunicació pròpia que ens acompanyen avui, ara les presentarem. Avui ens trobem per parlar del dret a la comunicació pròpia, un dret que sovint es redueix a l'accés als mitjans o a la llibertat d'expressió, però que en realitat va molt més enllà. Parlar de comunicació pròpia és parlar de la capacitat de narrar el món des del propi lloc, des de la pròpia història, la pròpia llengua, el cos i el territori, sense filtres colonials ni intermediaris que tradueixin, edulcorin o distorsionin aquestes veus. Per als pobles indígenes, comunicar no és només informar, és un acte de resistència, de memòria i d'autodeterminació. És una eina per defensar el territori i denunciar les violències estructurals, com el racisme, el patriarcat o l'extractivisme, i construir relats que desafien els discursos hegemònics. Durant dècades, els sistemes mediàtics dominants han invisibilitzat o estereotipat aquestes veus, però avui també assistim a la construcció de narratives alternatives impulsades per periodistes indígenes i aliades, que estan transformant el periodisme des de les perifèries cap al centre. Fer aquesta conversa aquí, en aquest espai, el Col·legi de Periodistes, també és significatiu. Des d'aquí, on sovint consumim informació produïda lluny dels contextos que narren, tenim la responsabilitat de preguntar-nos quines veus escoltem, quines històries legitimem i quin paper juguem com a lectores, com a periodistes, com a ciutadanes en la defensa del dret a la comunicació com a dret col·lectiu. I aquesta xerrada vol ser un espai per escoltar aquestes mirades, compartir experiències de periodisme comunitari i reflexionar col·lectivament sobre com el dret a la comunicació és també una forma de defensa dels drets humans i de la vida. Sense anar més lluny, ara us presento a les convidades. D'una banda ens acompanya la Quimi de León, que arriba des de Guatemala. Ella és periodista, professional de la salut i historiadora guatemalenca amb més de 20 anys de trajectòria en el periodisme independent. És cofundadora i directora de Premsa Comunitària, una agència de notícies alternativa que des de l'any 2012 s'especialitza en temes ambientals, drets humans i la vida de comunitats indígenes i rurals a Guatemala, buscant ampliar les veus que normalment són ignorades pels mitjans dominants. L'any 2017 també va fundar Ruda, una revista digital feminista enfocada amb els drets sexuals i reproductius de les dones. El 2024 és guardonada amb el Premi Internacional a la Llibertat de Premsa, lliurat pel Comitè to Protect Journalists, un reconeixement que destaca el seu compromís amb la llibertat d'expressió, la inclusió mediàtica i el periodisme d'interès públic a Guatemala. La seva tasca es centra en democratitzar la informació, fomentar narratives més àmplies i diverses i donar visibilitat a realitats marginades, contribuint amb això a la vitalitat de la premsa independent al seu país. Ens acompanya també la Juana García, des de Mèxic. Ella és periodista i fotoperiodista independent del poble Ñu Sabi, a Oaxaca, Mèxic. Escriu històries amb un enfocament intercultural, pluricultural, de drets humans i amb perspectiva de gènere. En els darrers anys ha documentat el desplaçament forçat intern que travessen els pobles indígenes en la defensa dels seus territoris i sobre els recursos naturals davant de la tala il·legal, la mineria, els megaprojectes i el control de l'Estat. Amb els seus reportatges també visibilitza les diferents formes de vida dels pobles, des de la cosmovisió, la llengua i les formes d'organització comunitàries pròpies per al bon viure. Col·labora amb mitjans com l'Universal, Mas Chilango, Notímia, també ha escrit per a Global Voices, Revista Quiltra, Oaxaca Media, Mullo TV. Ha estat també becada per l'International Women's Media Foundation o l'Institute for War and Peace Reporting, també per Reuters, etc. Tenim també el gran plaer d'estar acompanyades per l'Eileen Truax. Ella és periodista especialitzada en migració i política, doctora a mitjans, comunicació i cultura per a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va iniciar la seva carrera a Mèxic i el 2004 es va mudar als Estats Units, on va viure durant 18 anys. Ha cobert 4 eleccions presidencials als Estats Units i ha documentat extensivament la situació de les persones immigrants
als Estats Units, incloent també les comunitats indígenes. El seu treball s'ha publicat en mitjans com The Washington Post, Vice, El Universal, El Diario.es, El Faro, Gato Pardo, la revista 5Ws, entre d'altres. És també autora de 3 llibres periodístics amb edicions en anglès i castellà, entre ells El muro que ja existe, Les portes tancades dels Estats Units. I en els seus textos també s'han publicat en 8 llibres col·lectius més. És editora d'Una lucha compartida, que és un text biogràfic sobre l'activista feminista mexicana Lucha Castro, i és també consultora de l'Oficina de les Nacions Unides per als Drets Humans a l'Amèrica Central. Ha impartit també tallers, conferències sobre periodisme i narratives de migració a més de 30 universitats a l'Amèrica Llatina, als Estats Units i a Espanya. També ens acompanya la Berta Camprubí. També estem encantades de que ens acompanyi i connecta molt amb la nostra feina. Ella és periodista i comunicadora catalana, especialitzada en periodisme social, drets humans, en perspectives feministes, antiracistes i descolonials. Ha desenvolupat bona part de la seva feina a l'Amèrica Llatina, on va viure i treballar durant prop d'una dècada, especialment a Colòmbia, cobrint conflictes territorials, migracions, violències estructurals i processos de resistència comunitària. És col·laboradora de La Directa i El Salto, així com d'organitzacions socials i col·lectius indígenes, i és autora del llibre Vides contra el capital, cocreadora de diversos documentals i un podcast que aborden temes com la cura, la mort, la deshumanització, la defensa del territori. I ella té una trajectòria que es caracteritza per un periodisme de camp rigorós, políticament compromès i arrelat a les lluites col·lectives. Moltíssimes gràcies a totes per acompanyar-nos. Si ens ho permeteu, des d'Alternativa, una mica per contextualitzar també qui som i el motiu també d'aquesta campanya. Nosaltres som una organització catalana que aquest any complim 40 anys d'activitat. Es diu ràpid, però som molts. Treballem en el sector de la cooperació internacional, amb diferents projectes amb organitzacions indígenes a territoris. Tenim una línia també de recerca en col·laboració amb diferents universitats. També tenim una línia d'incidència política i som organitzadors i impulsors de l'Indifest, que és el Festival de Cinema Indígena de Barcelona, que celebrem cada mes d'octubre en aquesta ciutat. Llavors, us passem ara un parell de vídeos molt curtets i comencem. Molt bé, com heu vist, tendrem tota una semana plena de actividades. Bienvenidas de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Para abrir esta conversación, me gustaría plantear como primera pregunta ¿qué entendemos por el derecho a la comunicación propia? Un poco intentar definir este concepto desde vuestras experiencias vitales y profesionales y hablar de qué diferencia este concepto del concepto de la libertad de expresión y del derecho a la información, ¿no? Porque ahí seguramente encontramos ciertos matices. Empezaré igual por ti, Kimi.
Preguntándote también como fundadora y directora de un medio como Prensa Comunitaria, que nos expliques un poco cómo nace Prensa Comunitaria y a qué necesidad comunicativa responde con los territorios indígenas en Guatemala. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, todes, por asistir a esta convocatoria que hace Alternativa aquí en este recinto, en este lugar emblemático y muy importante para que hablemos sobre periodismo y también sobre el impacto en la vida social de los pueblos, los territorios y la sociedad en general en un momento importante para la humanidad como el que estamos asistiendo. En el año 2011, 2012, nosotras, creo que ya se apagó, ¿no puedo hablar? Sí, ahí está. Sí, veníamos de una tradición desde los movimientos sociales y populares que desde el finales del siglo pasado, en el año 99, nos habíamos reunido en Seattle, Washington, en el marco de las luchas contra la globalización. Tanto en Italia como en Washington nos habíamos reunido diferentes activistas para pensar que se necesitaban plataformas que utilizaran el Internet para que los movimientos sociales pudiéramos comunicar lo que en aquel momento era el auge de los movimientos en torno al Foro Social Mundial y al Foro Social Américas. Y en el año 2011-12 vimos en el país, en Guatemala, en América Latina, que había como toda una oleada muy fuerte y relevante de presencia de industria extractiva transnacional y nacional que estaba tras la exploración y la explotación de los bienes naturales y la naturaleza. Entonces, pues ya en Guatemala se estaban otorgando licencias de exploración y explotación, y esto iba a implicar una reconversión del territorio, de la tierra y de la relación de las comunidades y la ciudadanía en general con este fenómeno, que además estaba implicando ya violaciones graves a los derechos humanos y que no estaba pasando tampoco por las pocas regularizaciones que habían estatales para poder hacer esto. Hasta la fecha no hay regulaciones suficientes que impidan que la opacidad en la que operan las empresas, en la forma en la que tributan, que es casi nada, o en la que exportan o generan las ganancias, eso sea digamos, transparente y abierto. Entonces, ya se generaba en aquel momento un movimiento muy fuerte comunitario para hacer resistencia a este fenómeno, y se crearon y se organizaron consultas de buena fe, más de 100 en todo el país. Así que nosotros pensamos que era un buen momento para hacer investigación, hacer periodismo y hacerlo desde un lugar situado, con lo cual desde entonces hasta la fecha hay más de 100 corresponsales en los lugares principales donde hay una disputa territorial, que son quienes cuentan y quienes investigan y quienes van haciendo historias y van narrando desde sus propios lugares lo que ocurre a este nivel. El centro editorial para nosotros lo importante era la gente organizada. ¿Qué es lo que está haciendo la gente organizada? ¿Cómo se está organizando para defender su vida, para defender su territorio o para buscar salidas también a cualquier otro problema que no solo era el problema del extractivismo o la defensa del medio ambiente o el territorio? Y desde entonces hasta la fecha nosotros hemos puesto énfasis también en lo que la gente está haciendo para disputar memoria, para hacer memoria histórica, para buscar también salidas a la justicia en casos de crímenes de guerra o genocidio, también todas las luchas y las luchas en defensa de los derechos de las mujeres, las luchas feministas, las luchas por proteger también lo propio, los bienes comunes, de ahí el nombre de Prensa Comunitaria, que es toda la gente organizada que busca el bien común, que busca lo común, lo comunitario como salida al individualismo, como salida también pues a diferentes problemas. Con el tiempo también, por supuesto, hay un problema gravísimo en América Latina, en nuestros países y en Centroamérica y Guatemala, que es el problema de la corrupción. Y la corrupción estatal está vinculada a otro problema, que es la captura del Estado. La captura del Estado a través de mafias y a través de grupos paralelos que controlan el Estado, especialmente en Guatemala en la actualidad las Cortes, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y los tribunales. Entonces
También se ha desarrollado una lucha muy fuerte contra la corrupción en mi país. En el 2015, la lucha contra la corrupción logró finalmente que el propio presidente de ese momento y la vicepresidenta fueran encarceladas. Muchos altos funcionarios han ido a la cárcel por corrupción. Y en el año 2023 hubo una gran movilización indígena que abarcó no solo, que desde lo indígena abarcó todo el país, y durante 106 días se defendió la democracia. Paradójicamente, cuando la democracia liberal no reconoce a las mismas poblaciones indígenas o mestizas en zonas rurales, el Estado en aquellos lugares solo llega a través de las fuerzas de seguridad. Y aún así la gente comprendió políticamente que era lo poco de la democracia en países como Guatemala, había que defenderlo, y por esa razón se logró evitar un golpe de Estado y que el presidente actual se permitió que tomara posesión. Así que todas esas luchas también contra la corrupción, que son luchas que abraza a la mayoría de la población, también es un tema de interés nuestro. Así que a estas alturas esa fue la razón por la que surgimos, para contar, hacer contranarrativa, contar lo que la gente organizada está planteando, cuáles son las salidas que están encontrando, cuáles son las preguntas que se hacen. Así que ese es el periodismo que hacemos desde un lugar situado, es decir, las personas organizadas, agremiadas, o que están en sus comunidades indígenas o mestizas, o que están en un sindicato, en una organización de trabajadores o en un movimiento estudiantil, puedan contar desde que identifican sus problemas las historias que pueden ser de interés público, y ese es el periodismo comunitario que hacemos. Mucho gusto. Muchas gracias, Kimi. Juana, en tu caso, como fotoperiodista, periodista independiente, me gustaría también que nos contaras, ¿no?, cómo cambia cuando una historia es contada por una periodista indígena desde la propia comunidad. Sí. A ver. Pues buenas tardes a todas, todos, todes. Es un gusto para mí estar acá, conocer un poco pues lo que hay acá, ¿no? Y bueno, pues platicarles un poco que yo soy periodista, comunicadora, como quieran llamarle, ¿no? Porque en los pueblos indígenas el término periodista es amplio y no existe, entonces también eso siempre es un debate estando en las comunidades que nosotros no conocemos qué es periodismo, ¿no? Pero sí una persona que escribe, una persona que cuenta historias, ¿no? Desde ahí. Entonces, nosotros hacemos un trabajo desde eso, ¿no? Desde lo que contamos, lo que hay, y bueno, partiendo desde ahí, pues es como muy amplio, ¿no? Hacer un poco escribir un poco sobre nosotras, nosotres, las comunidades es complejo, ¿no? Sin embargo, sí nos basamos en una cuestión muy colectiva, muy comunitaria, lo que está pasando, cómo pensamos, ¿no? Las diferentes formas de pensar, desde nuestra lengua, ¿no? Cómo entendemos como cada término, cada situación global que está pasando, y ahora en lo local, ¿no? Cómo estas situaciones globales, ¿no?, y cómo lo entendemos desde nuestras comunidades, y entonces a partir de eso contamos las historias, ¿no? Bueno, pues yo les voy a platicar un poco más de lo que hago, ¿no? Como esto de hablar sobre migración, ¿no? Cómo contamos historias desde las comunidades indígenas, cómo nos atraviesa la migración en una comunidad indígena, por ejemplo. Ahí hay una situación que las comunidades indígenas toda la vida, todo el tiempo han sido migrantes, ¿no? Se van adaptando a diferentes lugares, diferentes condiciones climáticas, ¿no? Ahora el tema del cambio climático, justo ayer hablábamos de cómo nos atraviesa el cambio climático, ¿no? Y cómo lo leemos nosotros desde nuestras comunidades. Entonces es como irlo detallando, desglosando poco a poco, y más como cómo leerlo es cómo nosotros lo estamos, pues cómo nos atraviesa en estos momentos, ¿no? Y entonces creo que cómo contamos estas historias desde lo que somos, justo
porque hay una empatía, ¿no? Entendemos perfectamente, en mi caso, que soy una mujer del pueblo Ñusabi, tenemos una conexión directamente con con la lluvia, ¿no? Que significa el pueblo de la lluvia. Entonces, a partir de esa conexión, hay una empatía directamente con el medio ambiente, ¿no? ¿Qué significa para nosotros que un día haya mucho viento, ¿no? O que otro día haya mucho calor o mucho frío, por ejemplo, ¿no? Entonces, como todos estos entendimientos, a mí como una mujer del pueblo Ñusabi, me ayuda como a ser como empático con otros pueblos, ¿no? Con otras hermanas, otros hermanos, nosotros le llamamos así, a un pueblo, no sé, zapoteca, ¿no? A un pueblo náhuatl, en México también, para situarlos un poquito como de todo este tema, es que México tiene 68 pueblos, ¿no? 68 pueblos, y de estos yo soy una de ellas, ¿no? Y una de ellas pues yo estoy situada en el estado de Oaxaca, pero nosotros también, pese a que somos un pueblo en Oaxaca, este mismo pueblo está en Guerrero y en Puebla, ¿no? Entonces es como un universo de pueblos y aparte como del pueblo, solo del pueblo Ñusabi, es otro universo, ¿no? Y entonces cada pueblo tiene un entendimiento con la vida, y desde entonces nos permite cómo nos atraviesa cada situación, ¿no? Entonces, a partir de entonces contamos esa historia, ¿no? Entonces, creo que ser una mujer indígena me ha permitido como visibilizar, ¿no? Cómo vivimos cada situación desde nuestra comunidad, ¿no? Porque mucho se habla como de temas globales. Sí, pero cómo lo estamos nosotros y nosotras atravesando desde una comunidad indígena, ¿no? Y creo que ese ha sido como el papel de poder, pues no solo son guerras, también hay mucha fiesta, y eso significa que hay mucha resistencia desde nuestras lenguas, desde nuestra gastronomía en una comunidad, ¿no? Y podría decir eso. Más adelante, si alguien quiere hacer una pregunta, puede hacerlo. Muchas gracias, Juana. Voy a dirigirme ahora hacia Ailén y Berta, porque, claro, escuchamos voces, ¿no? que nos llegan desde los territorios, y me gustaría preguntaros a vosotras, desde una perspectiva periodística más externa a los territorios indígenas, ¿cómo se ve el vacío que dejan los medios hegemónicos cuando no incorporan estas voces? Bueno, hola, buenas tardes todas, todes. Gracias por la invitación. Yo creo que se ve y se oye todo el tiempo, y que todo el mundo sabe cómo se ve y cómo se oye, ¿no? Porque lo que suele ser muy raro es que haya una presencia de diversidad de voces en los medios de comunicación, y en los medios hegemónicos, en los medios industriales. Y esta es una característica que no tiene que ver con un país, o que no tiene que ver con un gobierno, ¿no? Que tiene que ver con una industria, y que tiene que ver con un sistema. En mi caso, yo empecé mi carrera como periodista en México, de donde soy originaria. Empecé cubriendo política, después viví casi 20 años en Estados Unidos, también en medios de comunicación, y ahora llevo 4 años viviendo en la hermosa Barcelona. Y con esta perspectiva que tengo, lo que he identificado es que hay una industria de medios de comunicación que tiene como función reproducir ideología y reproducir patrones. Y en esta reproducción de los patrones juega un lugar el vacío, y juegan un lugar los silencios, y juega en un lugar la falta de representación o las representaciones de coyuntura, ¿no? Lo que solemos ver es que grandes medios, y aquí inserte usted su medio propiedad de un conde o de un gran empresario, el que guste, o de un dueño de Amazon, ¿no? El que guste, nos van dando ciertas cuotas y nos van dando ciertos espacios para asegurarnos que todo el mundo tiene representación. Cuando escuchamos las voces que nos narran los territorios indígenas o las historias comunitarias, bueno, pues en el Día Nacional de la no sé qué cosa indígena, cuando escuchamos diversidad de voces femeninas, cuando se acerca el 8M, porque también los presupuestos nos permiten organizar eventos como estos. Si tuviéramos presupuestos todo el año, a lo mejor lo veríamos más seguido. Cuando escuchamos sobre el medio ambiente, pues cuando se acerca
acerca el día. Entonces, hay un sistema que está pensado para que parezca que tenemos garantizado el acceso y la representación en todos los ámbitos, y sin embargo es también parte del sistema. La ausencia de las voces diversas, no solamente las voces indígenas, sino la diversidad de género, la diversidad de origen, la diversidad racial, se refleja en el hecho de que estos nichos parecen ser los espacios exclusivos para estas voces. Cuando escuchamos la voz de una persona indígena, o la voz de una persona racializada, o la voz de una persona que representa algún otro grupo, es porque hay una coyuntura. Es muy raro que si estamos discutiendo una ley de educación, un presupuesto de egresos, algún otro iniciativa nacional, tengamos representantes de esta diversidad, no para hablar de su rol como persona indígena o para hablar de su rol como mujer, sino para hablar de su rol como ciudadano. Y es en este sentido que a mí me parece que los medios comunitarios, como puede ser prensa comunitaria, como el trabajo que hacen muchos compañeros y compañeras en México y en otros países, de crear estos espacios independientes y estos medios independientes, sí para resistir, pero también para hablar de esto, de su cotidianidad, de sus dinámicas interiores y de sus dinámicas exteriores, para analizar cómo impacta su día a día el que haya una guerra ocurriendo del otro lado del país, o que haya, del mundo, o que haya una crisis económica del otro lado del mundo. Ahí cobran esta importancia. Creo que aquí la pregunta que vale la pena hacerse cuando pensamos cuáles son los vacíos es qué rol jugamos nosotros en la existencia y en la repetición de este patrón que va compartimentando quién habla y cuándo habla y en qué ocasiones habla. Pondré un ejemplo. Solemos hablar del tema medio ambiente y a mí me parece que, no sé si Cataluña, pero creo que Barcelona tiene espacios abiertos para esta conversación que son muy valiosos. El año pasado tuvimos esta exposición sobre la Amazonía, ¿no? Y creo que tenemos espacios de oportunidad. Y sin embargo, cada vez que estamos en estos espacios, yo tengo la sensación de que parece que estamos hablando de allá, de ellos, de lo que está pasándoles, sin tener conciencia de cuál es nuestro rol en estos vacíos. Cada vez que hay algo que está ocurriendo en Brasil, que está ocurriendo en México, que está ocurriendo en Colombia, y tú al principio hablabas de que tenemos que decolonizar un poco la mirada, ¿no? Parecería que no tiene nada que ver con nosotros, pero a veces es solo cuestión de pararnos a pensar un momento, ¿no? Que cuando hay la denuncia de deterioro y resistencia ambiental en Guatemala o en México, donde nos están matando líderes comunitarios indígenas, que son quienes defienden los recursos naturales, la explotación que se está haciendo ahí, de dónde viene. Y si vamos a hacer un Google sencillo, que no es secreta la información, ¿no? Encontramos que hay nombres de florentinos o de amancios que algo tienen que ver con nosotros, y pasa lo mismo si vamos a Brasil, y pasa lo mismo si vamos a Colombia. Hace unos años en el Congreso de Estados Unidos se celebró una audiencia en la cual jóvenes indocumentados que habían llegado a Estados Unidos siendo menores de edad presentaban sus argumentos para pedir una regularización migratoria. Y José Hernández, un chico filipino que había llegado muy jovencito y estaba en sus 20, testificó frente al Congreso, y uno de los congresistas le preguntó: "Why are you here?", ¿por qué estás aquí? Y José le respondió: "We are here because you were there". Estamos aquí porque ustedes estuvieron ahí, ¿no? A mí me parece que es importante que cada vez que pensamos en los vacíos y en los que no están, a pesar de estar, pensemos en cuántos de estos lugares donde hay vacíos nosotros hemos estado antes. Y si estos vacíos, y si esta falta de representación o estas representaciones a conveniencia existen, porque nosotros hemos pasado por ahí, ¿no? Y yo creo que de esa manera esta representación restitutiva puede empezar a construirse desde un nosotros que me parece que nos beneficia a todos, ¿no? Bueno,
mucho lo que se ha dicho ya. Buenas tardes a todo el mundo, buena tarde. Para mí no es, o sea, muchas veces no es el vacío, la no presencia de estos pueblos indígenas, comunidades, etcétera, en los medios de comunicación hegemónicos, sino el papel que se les da en general, ¿no? En el caso de Colombia, yo hablo sobre todo de la experiencia que he acumulado en el territorio del Cauca, en Colombia, acompañando procesos comunitarios, sobre todo de comunicación con el pueblo Nasa, con el programa Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca y también con la CIN, que es la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Y la presencia del pueblo Nasa y de muchos pueblos indígenas de Colombia, para no decir todos, en el Cauca hay 10 pueblos, no solo el pueblo Nasa, pero bueno, la representación en general es a través de una idea de persona criminalizada, estigmatizada, perseguida, y es además una presencia casi que solo se ve una persona indígena si está protagonizando un acto que sea denunciable para la sociedad en general. ¿A qué me refiero concretamente? Con la recuperación de tierras, ¿no? Que ha sido el proceso que más... Pues yo llegué al Cauca para acompañar el proceso de liberación de la madre tierra, un proceso que inició en 2014, aunque es un proceso ancestral que se ha repetido desde la colonización sistemáticamente, afortunadamente, que se repite en distintos países, ¿no? Con la lucha del MST, por ejemplo, en Brasil. Pero pues en el caso de la liberación de la madre tierra había momentos concretos de desalojo, momentos concretos de ocupación o recuperación de tierras, como de la acción de entrada a un territorio ancestral reivindicado para ser recuperado. Y siempre es esta presencia como estigmatizada, criminalizada, que favorece que la sociedad en general estigmatice y que favorece que cuando hay una persona asesinada del pueblo Nasa o de cualquier otro pueblo, pues con esta deshumanización constante y con esta presencia estigmatizada en los medios, si muere una de estas personas, si es asesinada una de estas personas, pues es motivo casi de celebración para la sociedad general blanca, acomodada, y la no acomodada, ¿no? Como entonces la deshumanización de los medios de comunicación hegemónica hacia los pueblos es abismal, y para mí por eso es importante la comunicación propia. En el Cauca la comunicación propia es un derecho reconocido. La Constitución de 1991, con la desmovilización del M-19, se logró muchos avances en papel, porque pues norma que se crea, decreto que se crea, ley que se crea, ley que no se cumple, ¿no? Y aquí lo vemos también, pues el padrón es un derecho para todo el mundo y ahora la gente no está siendo empadronada, y vamos a ver cómo va la regularización, ¿no? Entonces no es solo como luchar por lograr leyes, sino que toca estar, de hecho, Pueblo Nasa se ha movilizado constantemente por el cumplimiento de la norma tal o del auto 004, que es el que reivindica que el pueblo Nasa está en riesgo de exterminio, y esa es una realidad que ya está bajo papel, ya sabemos que está siendo exterminado el pueblo Nasa y toca reivindicar el cumplimiento de todas unas normativas que se han creado para restituir, para reparar, pero siguen habiendo, mientras reparamos, del mismo modo que los acuerdos de paz de las FARC, bueno, al momento de desmovilizarse las FARC, como saben, en 2016, con el gobierno de Juan Manuel Santos, pues se crea un capítulo étnico en el que los pueblos indígenas tienen pues unos pasos, ¿no?, a seguir para restituir su situación de dignidad, diría yo, en los territorios, y que pasa 10 años después, porque este año cumplimos 10 años del acuerdo de paz, pues que sigue habiendo un asesinato sistemático de líderes sociales, hay una subida horrible de reclutamiento de jóvenes por parte de las disidencias de las FARC, hay violencia sexual en los territorios contra el cuerpo de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como que me fui por otro lado, pero la comunicación propia al final lo que ayuda, lo que garantiza es que los pueblos, las comunidades tengan la información por parte de sus propios líderes, de sus propias comunicadoras y de su propia organización, y afortunadamente en el Cauca hay una red de emisoras comunitarias. La radio es lo más importante en un territorio en el que muchas veces hay cortes de energía, entonces tú tienes una radio a pilas, y la radio es lo más importante también para tener en el día a día, en la actividad cotidiana de estar cultivando, cosechando café, hoja de coca, lo que tengas para trabajar, pues estar con la emisora. Y también pues
pues nombro aquí a Dora Muñoz, que es una comunicadora muy sabia del pueblo nasa con la que he aprendido mucho y estuvo refugiada aquí un tiempo. Hicimos todo un proceso de aprendizaje en las tulpas de comunicación. La tulpa es el espacio espiritual del pueblo nasa. Y el primer fundamento de la comunicación propia, como reivindican las compañeras nasa, es la espiritualidad, ¿no? Y es como desde ahí, con todos unos procesos, ¿no? Que no hace falta concretar, pero es desde la espiritualidad que se puede como llevar a la práctica la comunicación propia, y también es la comunicación propia una herramienta de defensa del territorio, en todo caso, porque desde los walkie-talkies de la Guardia Indígena para comunicar, se han llevado a tal persona en la vereda tal, vamos todos para allá, y eso es la comunicación propia, apropiándose de las tecnologías, ¿no?, wincas que dicen los mapuche, o pues usar la tecnología para esta defensa territorial, y de todos modos como para, pues, desde el arte, ¿no?, desde la música, desde la minga, desde todo lo que implica poder tener pues este tejido comunitario arraigado. Y también hay como mucha conexión entre radios locales de distintos territorios, y eso ha creado como una red muy fuerte de comunicadores y comunicadoras que además suelen ser las personas más críticas del territorio, porque como decía la compañera, a nivel de captura también está la captura institucionalizadora, ¿no?, de las comunidades indígenas, y toda esta realidad de, bueno, la autonomía se convierte a veces en transferencia de dinero del Estado. Hay varias posiciones frente a eso, ¿no? Es para ser autónomos dentro de un sistema en el que ya hemos quedado anclados en la colonialidad, pues necesitamos recursos para desarrollar educación propia, salud propia, comunicación propia, respeto a esa visión, pero también está la visión que dice, bueno, pues cuando llegan transferencias del Estado, llegan dinámicas del Estado, llegan jerarquías, llega el patriarcado con más fuerza, etcétera, etcétera. O sea, mostrar esa complejidad, ¿no?, y trabajarla como se pueda. Muchas gracias. Sí, adelante. Yo como quisiera complementar un poco de lo que dijo la compañera Berta, ¿no? Como hace rato mencionaba sobre cómo se vive la comunicación por fuera, ¿no? Creo que era como lo que nos enfocamos un poco, pero la comunicación propia por dentro justo es lo que comenta la compañera Berta, ¿no? Diferentes pueblos tienen diferentes formas de comunicación, ¿no? Muchos no se conocen, están, por ejemplo, los chiflidos, ¿no? En las comunidades campesinas, cómo se comunica la gente cuando va a cuidar sus borregos, chivos, pues eso es a través de chiflidos, ¿no? O por ejemplo, cuando hay una situación de que va a llegar un partido político en una comunidad, están los megáfonos, ¿no? Y en la lengua, ¿no? Entonces creo que eso es como muy importante lo que Berta menciona, ¿no? Cómo se hace la comunicación en las comunidades, ¿no? Yo sinceramente desconozco si, por ejemplo, donde estamos hay comunidades indígenas y como también, ¿no?, si existe distintas formas de comunicación, entendiendo que no solo pasa en Latinoamérica, ¿no?, de que no solo allá hay comunidades indígenas. Creo que también este espacio es importante como también hacer la reflexión en dónde estamos, ¿no?, y quiénes son las comunidades que están en nuestro territorio. Muchas gracias. Perfecto, habéis contextualizado muy bien el derecho a la comunicación propia, ¿no? Por eso estamos aquí, ¿no?, para defender bueno, esa necesidad, ¿no?, que surge desde los propios territorios. Lo has mencionado tú también, Berta, que ejercer la comunicación propia también es un acto de resistencia, es una herramienta también política, ¿no? El periodismo es una herramienta comunitaria, de cuidado colectivo, pero que en ciertos contextos también conlleva unos riesgos, ¿no? Es difícil y bueno, puede tener ciertos peligros, sobre todo siendo mujer, ¿no? Hay un añadido ahí. Me gustaría, Kimi, igual que nos expliques también en tu caso, porque lo hemos conversado ya en otro contexto, que nos expliques, ¿no?, las posibles amenazas, la criminalización que también has tenido por tu trabajo. Tú también lo puedes complementar, por supuesto, Juana, pero explicar también ese contexto difícil para ejercer este derecho a la comunicación. La comunicación comunitaria y el periodismo comunitario en Centroamérica y en Guatemala ya tiene
digamos, además de las formas internas de comunicación que ya lo compartieron las compañeras, pero entre los años 60 y 80 hubo un auge en Centroamérica del uso de la radio comunitaria como una forma también de llegar y de tocar algunos otros temas como la salud o como la educación también. Y esto estaba de la mano de procesos como la teología de la liberación y la educación popular, que también fueron herramientas importantes pedagógicas para vincular a las comunidades entre sí. Y la radio comunitaria empezó, en el caso de Guatemala, a sufrir una persecución férrea y gravísima, al punto que se creó una fiscalía que persigue a las radios comunitarias peyorativamente, y las cámaras de radiodifusión, que son parte de las cámaras empresariales, les empezaron a llamar piratas, y como hay una fiscalía especial creada para perseguir a las radios, allanan las radios, les secuestran en el equipo y detienen a las personas de las radios comunitarias. Hace más o menos 3 años o 4 años la Comisión Interamericana y la Corte hacen una resolución en la que le exigen al Estado de Guatemala el respeto a la radio comunitaria, porque con el fin de la guerra en el año 96, uno de los acuerdos de paz hablaba del respeto a las formas propias de organización como de comunicación, incluida la radio comunitaria. Entonces eso es lo que ha pasado, y en los últimos años han desaparecido decenas de radios comunitarias precisamente por esta persecución y lo complejo que ha sido, y porque nadie, a pesar de que hay estas garantías desde el Estado, nadie facilita no solo el ejercicio de la comunicación, sino que nadie respeta los acuerdos y las cosas que se han logrado. Entonces eso sigue en manos de las cámaras empresariales. En el caso del periodismo comunitario y de la gente que hace radio y otras formas de comunicación, que además la mayoría de comunidades ya tienen sus páginas Facebook, donde también hay comunicación de todo tipo, pues hacer comunicación en relación con medio ambiente, con extractivismo, con tierra, no digamos con funcionarios corruptos locales, lo que ha implicado para la gente que hace comunicación y periodismo comunitario es la persecución, la represión. Además, porque los actores represivos del Estado, por supuesto que están a nivel local como hasta el nacional. Entonces resulta ser mucho más riesgoso para quien hace periodismo comunitario y tocan estos temas, y tocamos estos temas. Y de esa cuenta pues han habido periodistas presos en los últimos años, han habido compañeros nuestros detenidos por cargos como es criminalización. Obviamente los cargos están relacionados no con el oficio de periodismo, sino se les ponen delitos como instigación a delinquir, hasta delitos más graves, como plagio, secuestro o intento de asesinato, ese tipo de cosas, por cubrir manifestaciones, por hacer investigación sobre actores corruptos. Y esto es, digamos, la dinámica. Como el país, sus instituciones están capturadas, como el Ministerio Público, por supuesto que el uso del derecho penal del enemigo, como se le llama, es muy fácil. De hecho, la herramienta más usual de represión para toda la ciudadanía que hace comunicación o que hace cualquier otro tipo de activismo o defensa de derechos humanos es la criminalización y el encarcelamiento político. Y hay un fenómeno gravísimo también que en los últimos años ha ido en aumento en Centroamérica y también Guatemala, que es el exilio. Entonces a la gente le dejan, o sea, la orillan a que si no quieres ir a la cárcel, entonces te vas al exilio. Eso es lo que supone, como le nombran las personas que impulsan estas estrategias, digamos los perpetradores, es como lo que buscan es la muerte civil, es decir, que la gente ya no tenga salidas, y en el caso de las personas que hacemos periodismo, dejemos de hacer periodismo. Por supuesto, tenerse que ir al exilio, eso una de las cosas una de las consecuencias, si no hay redes de apoyo suficientes, es dejar de hacer periodismo. O depende del país al que vaya. Por ejemplo, un fotoperiodista, por supuesto que si tiene que salir del país, ¿cómo va a seguir haciendo su oficio? No porque deje de ser fotoperiodista, pero el interés está en seguir registrando a través de la imagen lo que ocurre en el país. Entonces,
hay ahí una disyuntiva y un desafío permanente que solo a través de la colectividad, de la solidaridad y de buscar salidas de cuidados, pues es posible reinventar la vida y reinventar el periodismo y encontrar otras maneras para seguir haciendo el trabajo. En el caso de nosotras como medio, pues 7 personas están en el exilio, 7 personas están fuera, varios de mis compañeros se han tenido que desplazar dentro del país. Como mencioné, 5 de nuestros compañeros y compañeras han estado en la cárcel. Afortunadamente en la actualidad no hay ninguno preso, pero no todos han podido resolver su situación jurídica. Entonces, este es como el tremendo desafío en América Latina, en Centroamérica, por supuesto, donde algunos no corren con la misma suerte. También hay asesinatos, hay allanamientos, espionaje, seguimiento. Entonces, hacer periodismo pues se está volviendo cada vez más un oficio de alto riesgo si lo haces en relación con empresas transnacionales poderosas, europeas o de Estados Unidos o Canadá. Por supuesto, el desafío es muchísimo más grande. Pero también hay una fuerza colectiva que está, o sea, pese a lo difícil y a lo duro que esto resulta ser y que lo que implica, pues también en donde hay sociedad civil, organizaciones sociales, comunidades organizadas con sus autoridades indígenas y ancestrales, pues eso también inyecta la posibilidad de hacerlo, porque el periodismo no es el único actor que está, digamos, tratando de librar estas luchas. Es decir, esto es en simultáneo o en paralelo la organización comunitaria, indígena o no, o el movimiento universitario luchando por la autonomía de su universidad. Entonces, en donde hay una sociedad vibrante, organizada, que está también planteándose desafíos a futuro para que pues la humanidad no sucumba, y además recuperar valores de solidaridad, de diálogo y de respeto, pues el periodismo puede hacer este trabajo. A pesar de que es de riesgo, lo puede hacer. Si el periodismo está solo, si el periodista hace esto solo, pues sí, corre más riesgos y es mucho más difícil, pero en donde hay acuerpamiento o estamos en simultáneo, cada quien haciendo lo que le corresponde, ahí, digamos, el periodismo se salva y puede contribuir también a las luchas de la gente. Entonces ahí esa amalgama, digamos, de fuerza entre quién comunica, quién investiga, quién documenta, quién va a las calles, quién prepara también una lucha penal. Entonces ahí hay una riqueza. Hay una cosa que ocurre con nosotras, muchos de nuestros corresponsales, Prensa Comunitaria y Ruda tiene más de 100 corresponsales. Muchos de ellos, no todas las personas, porque no todas las personas provenimos de una comunidad indígena organizada con sus autoridades, pero donde sí las hay una cosa que es muy, muy rica, digamos, y muy valiosa, y es que la comunidad delega quién es el periodista. Y en ese sentido el periodismo cobra y se vuelve un servicio también, igual que otras figuras de autoridad en las comunidades. Y entonces son las comunidades con sus autoridades quienes deciden también en qué momento el periodismo les sirve para sacar algo fuera de la comunidad y que vaya a la opinión pública y se posicione. Ahí, digamos, es otro ejemplo de cómo el valor de que el periodismo no esté solo y no esté haciendo cosas pues solo por erudición, digamos, aunque también podemos hacer cosas por el propio gusto, pero cuando cobra un sentido de servicio, pues tiene la posibilidad de enfrentar incluso en estar, digamos, enfrentándose en el campo represivo. Sí. Gracias, Kimi. Has hablado mucho del cuidado colectivo, ¿no? Entonces yo os traslado la pregunta un poco a todas, ¿no? De cómo se cuidan, ¿no?, las periodistas, sean comunitarias o no, entre sí ante esta violencia, ¿no?, sistémica, ante el machismo. ¿Cuál es la importancia, ¿no?, de ese cuidado entre compañeras de la profesión? Y bueno, y en paralelo también, igual Juana, ¿qué papel también juega en ello la lengua, la cosmovisión, el buen vivir, ¿no?, en la manera de narrar, que también acompaña, ¿no?, en estos procesos de cuidado? Sí, justo como mencionabas, creo que la pregunta de cómo representan los medios, ¿no?
A los pueblos indígenas, pues no, la lista es muy larga, ¿no? Pero principalmente los medios representan a las comunidades indígenas como ignorantes, ¿no? Esa es como la palabra donde entran todo, y de ahí se genera un sinfín de violencias simbólicas y demás, ¿no? Y bueno, ¿cómo pues representan los medios a las comunidades? Pues, por ejemplo, esto de que les atribuyen responsabilidades, ¿no? Y les folclorizan, ¿no? Cuando me convienes, ¿no? Eres súper guau, y cuando no y exiges tus derechos, pues no, ¿no? Ahora eres una persona ignorante, una persona que está exigiendo de más. Y a todo esto nos enfrentamos de que, ok, ¿no? Eso es como regularmente lo que pasa en los medios tradicionales. Lo que hemos hecho un poco, yo como persona mujer indígena, ha sido como contrarrestar estas narrativas y colocar las narrativas desde una comunidad indígena, ¿no? Que también hay formas de cómo se organizan las comunidades, hay fiestas, hay otras formas de resistencia, hay ceremonias que nosotras hacemos, ¿no? Desde la comunidad, desde el pedimento de la lluvia, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas vivencias, esta forma, esta cosmovisión que tienen las comunidades, lo que hacemos es como colocarlo como agenda, ¿no? Ya se viene, estamos en marzo, que justo es un tema que hemos estado como hablando ahí con las compañeras, que de repente para los pueblos indígenas no significa, no hay tanto interés, ¿no? Del 8M, ¿no? Más bien nosotros estamos esperando la fiesta de la lluvia, ¿no? El pedimento del maíz, ¿no? Que es lo que nuestra fiesta grande, el 24 de marzo. Y luego se viene el 2 de abril, luego se viene el 5 de mayo. Esas son las celebraciones que nosotras tenemos en las comunidades indígenas. Entonces, lo que yo he podido hacer un poco para contrarrestar como todo esta narrativa de los medios tradicionales y cómo catalogan a las comunidades es decir, ¿no? Contar un poco que tenemos formas de organización, ¿no? Tenemos una administración propia, tenemos deportes propios, tenemos fiestas en las comunidades, y es como estamos resistiendo ahorita en la globalización, ¿no? Y en estas guerras que bueno, están al día. Gracias, Juana. Me gustaría también las compañeras, Ilén, Berta, cómo se conectan también, ¿no? Todas estas narrativas coloniales de las que hablamos, ¿no? Con este racismo estructural, con el capitalismo extractivo. Igual, Berta, tú aquí nos puedes aportar con toda tu trayectoria cómo se conecta, ¿no? Todo esto. Seguro que Ailey también nos da cátedra, pero o sea, también quería rescatar el cuidado entre comunicadoras también desde la espiritualidad, como que me ha parecido trascendental la importancia de acompañarte de la espiritualidad de los mayores y las mayoras en el territorio si una quiere estar haciendo comunicación, ¿no? Yo creo que estoy viva gracias a eso, y enfrente mío han asesinado a compañeros como Abelardo Liz cubriendo un desalojo en el proceso de liberación, y decir que en Colombia por lo menos y en el Cauca en concreto la vida de las personas comunicadoras indígenas está absolutamente en riesgo constantemente, y es durísimo ver en qué va su proceso de justicia, ¿no? En total impunidad por esa normalización y deshumanización de la que hablábamos también. Y también nombro aquí a Beatriz Cano, comunicadora asesinada por las FARC en el 2022. Entonces, como, bueno, la lista es larga. El pueblo Nasa tiene toda tiene un mural hermoso que ya te lo pasaré, Vanessa, lo quería traer, pero no he encontrado el PDF, lo tengo colgado en la casa en el Cauca, pero no acá en digital, pero habla como de los que luchan por la vida nunca mueren, ¿no? Y hay la imagen de 5 comunicadores indígenas que han sido asesinados desde 2014, o sea, la lista puede ser mucho más larga, y esto solo en el Cauca. Pero bueno, hay Jaime Garzón, también comunicador colombiano hermoso de Bogotá, también asesinado después de denunciar la parapolítica de Uribe, que parece que no lo podamos nombrar, pero ahora un poquito más. Pues fue asesinado el mismo día que Abelardo Liz, pero 30 años antes. Entonces, como que Colombia y esa violencia estructural tan dura, ¿no? De nuevo. Sobre lo que me decías, sí, más brevemente,
bueno, o sea, creo que hay un sistema colonial y racista estructural que vemos ahora más que nunca, ¿no? Pero que algunos ya teníamos esas gafas y ahora cuando vemos quienes activando un botón hacen que de repente caigan bombas en Venezuela o en Irán, pues ya, o sea, o Israel y Palestina, ¿no? Como que la realidad colonial está en nuestra cara todos los días ahora mediáticamente, pero en términos de pueblos, no solo indígenas, creo que los pueblos que habitan los territorios y que defienden la madre tierra y que están en constante contacto con pues, la montaña, el río y la tierra que está guardando pues elementos como el petróleo, elementos como minerales ahora estratégicos para la revolución o la transición verde y el capitalismo verde, etcétera, ¿no? Tener tierras raras o coltán o litio ahora mismo es una desgracia, ¿no? Muy grande para cualquier comunidad. Y ojo, porque también en España van a empezar, ya están algunos territorios como observados y de pronto tenemos que empezar a organizarnos y hacer consulta previa libre y consentida y informada nosotros, ¿no? Sería interesante. Pero bueno, como que estos pueblos que defienden estos territorios, estos recursos, estos bienes, son principalmente las víctimas de estos megaproyectos extractivistas que además están pues absolutamente financiados por bancos de desarrollo europeos, occidentales, etcétera. O sea, la huella colonial de la trazabilidad financiera siempre nos lleva a Holanda o a España o a Bélgica o a Washington o a Canadá. Ojo, con Canadá tiene muchas multinacionales, Canadá, sobre todo con el tema oro y cannabis medicinal. Ahí en Corinto, Cauca, donde yo vivía, cuando se regularizó el uso medicinal de la marihuana, llegó Innova, israelita, y Farmacielo, canadiense, ¿no? Era como las dos de turno. Entonces, pues sí, ese extractivismo está relacionado totalmente con el racismo y ahora si te fijas, a nivel de política de migraciones, de protección internacional y de criminalización de la migración, con los vuelos de deportación de Estados Unidos, si se fijan dónde están llegando, llegan a territorios como en esta frontera sur de México desplazada hacia un poco más al sur. Las compañeras nos cantarán mejor, no sé en qué ciudades concretas, pero había una explotación petrolífica donde hay como un cúmulo de población migrante sin derechos, lo digo así para que me entiendan, trabajando allí, y ahí están llegando vuelos de deportación, ¿no? de personas no solo mexicanas sino de otros territorios. Entonces el vínculo entre migración, racismo y extractivismo lo ves constantemente y vale la pena reivindicarle también. Ayer fue el 10º año del asesinato de Berta Cáceres. El grupo independiente de expertos que ha estado investigando, vinculada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha tirado, ¿no?, a la sociedad para que sepamos que detrás de los $25,000 que se les pagó a los sicarios que mataron a Berta Cáceres había dinero del Banco de Desarrollo Europeo, de un banco holandés, de un banco finlandés y de un banco centroamericano de desarrollo, ¿no? Y inclusive se habla de que aquí en oficinas del Poblenou se habló de cómo apagar, ¿no?, esa resistencia en Aguasarca y todo el proceso que lideraba con el COPIN Berta Cáceres. Entonces, como que hay pruebas como para rato, solo falta como convencernos y ya como a nivel práctico sí nos toca proponer pues dejar de tener la plata en según qué bancos, dejar de consumir de ciertas multinacionales, este BDS que nos ha enseñado muy bien el movimiento de resistencia palestina, ¿no? Pues dejar de invertir, de financiar y de apoyar hoy día con el World Mobile Congress, pues de estar movilizarnos mínimamente si se puede y con nuestro dinero, con nuestra acción diaria, ¿no? Pues intentar reducir esta huella. Uy, está surtido lo que podemos hablar al respecto. Pero yo quisiera en este sentido, ¿no? Pensando en cómo la migración y los desplazamientos y el vínculo que tienen con los sistemas coloniales, ¿no? Las migraciones y los desplazamientos son consecuencia de un sistema colonial diseñado para esto, ¿no? Para la utilización y el desecho de los cuerpos.
Esto, ¿cómo repercute en los países de destino? Para mí el caso de Estados Unidos es un caso muy interesante y me parece que la dinámica interna de justamente estas poblaciones en términos de medios de comunicación no es muy conocida y trataré de compartirla muy rápido. De alguna manera, como país de destino, Estados Unidos lleva una ventaja con relación a muchos otros, incluido España, que aunque hay una historia larga de migración, en los números y en los niveles de organización que tenemos ahora, el registro es como de unos 20 años más o menos, ¿no? De la regularización que se hizo a principios de los años 2000 para acá. Estados Unidos ciertamente tiene una tradición más antigua, primero por la intensa relación que tiene con México, ¿no? Había un proceso de migración circular desde mediados del siglo XX y después, porque hubo cambios en las políticas binacionales, la migración y el desplazamiento se empezó a controlar y más tarde a criminalizar. Pero ahí había una población que iba, venía y de alguna manera empieza a organizarse en lo que es territorio estadounidense, junto con muchas otras comunidades y poblaciones que han llegado ahí. Actualmente en Estados Unidos hay un ecosistema de medios que en inglés lo conocen como ethnic media, que es un término que es un poco chocante, pero bueno, así es como medios étnicos. Y esto se refiere a medios de comunicación, los medios comunitarios, la radio comunitaria de toda la vida en América Latina, que funcionan para informar a y sobre las comunidades organizadas. Hay 4 grandes asociaciones de ethnic media en Estados Unidos. La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, que tiene cerca de 4,000 miembros, es decir, 4,000 periodistas en todo Estados Unidos que se identifican como hispanos, algunos trabajando en medios en español, independientes o grandes, y otros, la mayoría, trabajando en medios en inglés, pero que se identifican como periodistas hispanos. Hay una organización de periodistas, de black journalists, periodistas negros o afroamericanos, muy numerosa. Hay una organización de periodistas de Asian Pacific, déjenme ver cómo se traduce, del asiáticos y del Pacífico sería, y hay una organización de periodistas nativoamericanos. Y estas organizaciones cuentan con recursos, son organizaciones nacionales, algunas de ellas tienen capítulos locales, porque existen medios independientes creados por estas comunidades y que sirven para estas comunidades. En el caso de la Asociación de Periodistas Hispanos, engloba ahí a estos pequeños periódicos comunitarios o radios comunitarias que van surgiendo sobre todo en la zona de la frontera con estas poblaciones binacionales en California, en Arizona, en Texas, que comunican hacia 2 lados. Ahora que Kimi mencionaba el asunto de las radios comunitarias, ¿no? Radio Bilingüe, que es una radio que está establecida en California desde los años 60, que surgió con un fin puramente de comunicación práctica, que era que los trabajadores del campo, que se conocían como trabajadores braceros, era como les decían, cruzaban de México hacia Estados Unidos, de Baja California a la Alta California, a trabajar a los campos, y esta radio comunitaria era la manera de ir sabiendo hacia dónde iban, quién llegaba, quién salía, ¿no? Era un poco como una mensajería, y hasta la fecha Radio Bilingüe existe ahora como un medio de comunicación para diseñar estrategias de resistencia, para hablar sobre las amenazas a la comunidad latina, para que personalidades políticas que se han formado en estas comunidades puedan enviar mensajes, etcétera. Es un ecosistema que funciona súper bien, pero que desde los medios industriales está visto como medios alternativos, ¿no? Y también nosotros acá usamos el término medios alternativos. El problema que tenemos es que parecería que todo lo que se transmite en medios alternativos es una realidad alternativa, ¿no? Es una realidad que ocurre allá a un montón de personas y nada nos toca acá.
Yo he encontrado que en los últimos años muchos de los compañeros que trabajan en medios independientes en Estados Unidos han tenido la capacidad, porque ahora tenemos herramientas que nos permiten esto, porque hay internet, porque puedes crear una estación de radio que ahora se llama podcast, etcétera, han tenido la capacidad de conectar con otros colectivos fuera de los territorios donde viven. Y así, por ejemplo, el caso de Oaxaca, de donde es Juana, ¿no? Tenemos que hay radios comunitarias que se escuchan en los dos lugares, se escuchan en Estados Unidos y se escuchan en Oaxaca, México, y que establecen comunicaciones. Cuando ha habido necesidad de dar apoyo, ¿no? Por ejemplo, recientemente en Oaxaca, ¿no? Cuando ha habido sismos, cuando ha habido algunas cosas, se puede establecer comunicación de esta manera, y comunidades binacionales logran establecer vínculos desde los países de destino de migración para poder seguir teniendo el contacto, poder seguir apoyando sus comunidades de origen y de alguna manera mantener el arraigamiento, que es una palabra que me gusta mucho, ¿no? El arraigo con estas comunidades. Incluso algunas de estas comunidades también tienen influencia política. En el caso de México, por ejemplo, muchas de estas comunidades que están en Estados Unidos, muchas de ellas que trabajan en los campos, las comunidades indígenas principalmente, originarias de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, del sur de México, se insertan en el trabajo agrícola y mandan remesas a México. Y después, cuando hay una elección presidencial, por ejemplo, suele haber una conversación entre quienes están fuera del país y dentro del país para ver por quién conviene a la familia que está en México que se vote. Entonces, se van convirtiendo también en actores políticos gracias a esta posibilidad de establecer medios comunitarios fuera del territorio original. Me interesa poner este punto sobre la mesa, porque esto yo lo he conversado con colegas aquí en España y en otros países europeos. Estos periodistas, y piensen por favor en un periodista que ha empezado a formarse como periodista en entornos como el que describía Berta, como el que describe Kimi, donde hay violencia, que en algún momento son desplazados y son exiliados y llegan a Estados Unidos o llegan a otros países y establecen un medio comunitario. ¿Qué nivel de reportería, qué nivel de periodista tienes cuando estás hablando de este periodista? ¿Y qué pasa cuando alguien de España decide que quiere ir a hacer una nota sobre Donald Trump a California? Que busca un fixer. Y entonces va y contrata a este reportero curtido de élite para que le haga la producción, le haga un poquito de chofer, le arregle las entrevistas, y va el periodista del País o de La Vanguardia, firma su nota y la publica, ¿no? Otra vez la mirada colonial. Y yo siempre me pregunto, si tú quieres saber qué está pasando en California con las redadas cuando Donald Trump decidió mandar a sus agentes, ¿no sería más fácil hacer una colaboración entre aquel medio comunitario y tu medio y sacar una nota coautorada donde este periodista curtido te da su conocimiento, tú tienes recursos, hombre, los combina, además tú tienes una mirada fresca, cuando vas, está bien, ¿no? Lo vamos combinando, y en vez de tener un fixer, tienes una colaboración internacional o tienes un coautor. Y voy un paso más allá. Algunos de estos colegas llegan aquí, sea vía la Taula Permexic, que recibe a periodistas que han sufrido violencia en México, o vía otros programas, y llegan aquí a pedir asilo. Y luego vamos y los entrevistamos, ¿no? Tenemos aquí a Valeria, aquí en Barcelona, a Valeria Guzmán, que trabajó en El Faro, en El Salvador, y hoy la tenemos viviendo aquí. Y a Valeria la han entrevistado, le acaban de dar un premio hace poco, pero nadie le da trabajo. Aquí en Barcelona, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que planteemos esto. Si hay periodistas que son capaces de mantener este tejido, de crear sus medios, de seguir creando resistencia, de crear agenda política, hombre, démosles un empleo aquí o allá, establezcamos estos vínculos, creemos un periodismo coral que verdaderamente nos ayude a entender y a entendernos entre nosotros, ¿no? Gracias. Hagámoslo. Muchas gracias, Eileen. Has respondido un montón de preguntas que tenía por hacer, pero perfecto, porque, bueno, justamente queríamos ir cerrando, digamos, la conversación mirando hacia futuro, ¿no? Y planteándonos todos estos retos que tenemos por plantearnos, ¿no? Por hacer un periodismo
pues más cooperativo, ¿no? Y sin reproducir lógicas coloniales, ¿no? A mí me gustaría preguntar a las compañeras, ¿no? Kimi, Juana, cómo resuena, ¿no? Todo esto que Elena acaba de compartir, ¿no? Y cómo también podemos, desde el periodismo, acompañar bueno, para romper, ¿no? este modus operandi. Sí, bueno, yo solo como agregar un poco de lo que decía la colega Elia, que como todo esto que estamos platicando, la verdad es que me gustaría también como saber quiénes de acá son periodistas, ¿no? O que se dedica un poco, ¿no? Y como ahí saber un poco, ¿no? De también como de lo que hacen o de lo que pasa acá, porque también ahorita que estamos como hablando es como lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Entonces eso es como se supone que estamos hablando también un poco de colonial, ¿no? De los pueblos indígenas, pero como lo veo, pienso que acá no hay pueblos originarios, indígenas, o llámenle como le llamen, ¿no? O también como saber un poco de resistencia de lo que hay acá, ¿no? Porque entonces, si es así, también como caer un poco de lo que comenta la compañera que acaba de comentar, ¿no? Y esto sí pasa como mucho el trabajo de Fixer, ¿no? Cuando una persona de España, no sé, de Europa que va a México y dice, oye, es que está pasando en tu comunidad y entonces quiero que tú seas mi Fixer, y el trabajo que tú haces es como buscar hacer toda la agenda, todo el tema, las preguntas, también de hecho el trabajo de Fixer, y al final de cuentas quien firma la nota pues es la compañera del país, por ejemplo, ¿no? No digo que el país lo haga siempre, pero tenemos ahí, ¿no? Experiencia, y también o las personas de Estados Unidos o de otro país, ¿no? Entonces creo que también como lo correcto es hacer esa colaboración, ¿no? Porque justo tenemos una narrativa pues distinta, ¿no? Una lectura distinta. Ayer también hablábamos como con las compañeras y compañeros de Alternativa y los que nos acompañaron de para quién hacemos el periodismo, ¿no? Y desde dónde lo estamos haciendo y quiénes nos leen, ¿no? Entonces como esas preguntas de justo yo les platicaba a ellas y a ellos yo pues hago un periodismo para un medio tradicional, ¿no? Que es el Universal, que es de la derecha, ¿no? Como hay muchos temas ahí, pero yo hago un periodismo desde donde estoy, ¿no? Y trato de visibilizar los temas y trato de colocar lo que hay en donde yo estoy, en las comunidades indígenas y afros, porque también hay comunidades afros en Oaxaca. Y bueno, es una situación compleja, y yo creo que, como respondiéndote, Vanessa, yo creo que entre los retos que hay es también para quién hacemos el periodismo y desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo el periodismo para las comunidades donde yo estoy o hacia allá afuera, ¿no? Entonces creo que tener como claridad en estas preguntas nos va a facilitar el trabajo, ¿no? Porque justo también tenemos esta cuestión de los cuidados, ¿no? Que de repente queremos hacer todo, abarcar todo, y ahí, ¿no? O sea, ya no cabe, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo lo que yo me digo a mí misma es que yo hago esto, lo demás que lo hagan los demás, ¿no? Que lo haga el Milenio, el Heraldo, ¿no? O los otros compañeros del Universal. Yo no lo voy a hacer. Y no porque no me importe, simplemente porque yo no me doy, ¿no? Entonces yo hago y coloco lo que pueda, y entonces ahí, ¿no? O sea, creo que también es parte de los cuidados como periodistas locales, ¿no? Como esto puedo hacer, esto no. Y también, ¿no? Otro como estos retos de para quién, es como decir, bueno, hay una situación muy, muy local, ¿no? Por ejemplo, conflictos agrarios, pero ¿a quién de allá afuera le interesa el conflicto agrario de mi territorio? Pues muy pocos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con estas comunidades en esta situación de conflicto agrario y de desplazamiento, ¿no? De desplazamiento forzado allá adentro. Es como decir, bueno, ellos van a hablar, quieren hacer como decir,
preguntarles, ¿no? ¿Tú quieres firmar solo o quieres que se firme un grupo de personas? ¿No? Creo que eso es importante. Y entonces ellos deciden si no, yo como aquí David, ¿no? Y no sé, Rosa. O decir, no, el pueblo de San Nicolás, del pueblo Ñusabi, del estado de Oaxaca, dice que esa es la situación que están atravesando, ¿no? Entonces, también creo que las formas de hacer el periodismo es un reto, ¿no? Ahorita con tantas cosas que de repente pensamos que lo global es lo más importante, pero no. Ahí está lo local y entonces están los cuidados, está la seguridad de las personas, de las comunidades, y de repente se nos va, ¿no? Y entonces de repente vamos como responsabilizando a las comunidades, ¿no? Cuando luego a veces decimos el guardián, ¿no? Entonces tal vez podríamos decir los guardianes, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca es el estado con mayor número de defensores que han sido asesinados en América Latina, ¿no? En México. ¿Por qué? Habría que preguntar qué estamos haciendo nosotras como comunicadoras, ¿no? Porque entonces tal vez tengamos una responsabilidad y no hemos podido pues hacerlo de manera ético, no lo sé, ¿no? Entonces creo que también hay un reto, ¿no? Para el periodismo o llámese como se llame, el trabajo que estamos haciendo nosotres, de ir reflexionando algunas, pues, no sé cómo llamarlo, como términos, ¿no? En esto del periodismo, como señalar, como visibilizar, ¿no? Como ir, también creo que es importante, y más en estos momentos, ¿no? Porque entonces catalogas a una persona como alguien, ¿no? Y tal vez no es por ahí, y tal vez primero es su seguridad, ¿no? Justo ayer platicábamos de que hay una situación, la que yo estoy cubriendo ahorita, en donde vamos a hablar sobre un grupo de artesanas que están denunciando la minería ilegal, y en un principio ellas dicen que hay que hablar sobre la minería ilegal, ¿no? Porque ellas trabajan el barro, y justo uno de estos, ¿cómo se llama? Minerales, ya se lo acabó la minería, ¿no? Digo, la empresa minera, y entonces ellas lo que quieren hacer es denunciar, ¿no? Como esto, que ya se acabó este tipo de mineral, porque ellas tienen varias, y entonces ¿no? Lo vamos a hacer. Pero llega un mes después, entonces ella dice, no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces uno, ¿cómo dialogas ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo tenías y ahora ya no lo tienes, pese a que ya está, ¿no? Entonces, como ahí también como ver, ¿no? La seguridad de la comunidad, de las mujeres, porque a veces uno puede tener toda la razón del mundo, todos los argumentos, documentar todo, pero si está la seguridad de las personas, pues eso, ¿no? Como tener la premisa de que siempre a veces, ¿no? Los periodistas, no, yo soy la primera en esto, yo acá soy Juana García, ¿no? Pero resulta que hay toda una cuestión detrás del trabajo que estamos haciendo, y entonces creo que es válido ir como conversando, ¿no? También en dónde estamos, qué queremos visibilizar, cómo lo queremos visibilizar, a quiénes, ¿no? Y que de repente no nos gane este tema de las guerras también, ¿no? En las comunidades, porque entonces ¿dónde se queda la resistencia del día al día, ¿no? De los pueblos indígenas? Gracias, Juana. Yo lo que querría plantear también es que la narrativa dominante o la narrativa oficial, nosotros hemos constatado varias veces, incluso en investigaciones con archivos que tuvimos la posibilidad de descubrir, que de cómo se alinean, se organizan y son estrategias planificadas, es parte de un plan sobre cómo se cuentan las historias. Hemos corroborado cómo los dueños de los grandes medios, de los medios corporativos, se ponen de acuerdo con el gobierno, con el Estado, para contar ciertas cosas, y eso es lo que vemos como noticia. Entonces, aunque lo hemos dicho, se dice muchas veces sobre la narrativa dominante y oficial, que no es solo una cuestión de ideológica de que el dueño de un medio así ve a ciertas poblaciones, no, realmente nosotros hemos corroborado que hay planes
de cómo abordar ciertas cosas, porque hay dinero de por medio de las empresas o de los gobiernos. Y el periodista comunitario en este caso, pues es un estorbo, y ahí también el riesgo de su oficio. En Guatemala hubo una manifestación de un grupo de pescadores que estaban buscando que se esclareciera, le estaban pidiendo al gobierno que dijera por qué el lago más grande del país estaba teñido de rojo. Y ellos tenían la intuición, la sospecha, porque por asociación era posible pensar que la empresa minera de níquel estaba en la orilla del lago y que la actividad extractiva tenía relación con que el lago estuviera rojo, porque el níquel, el polvo de níquel y el desecho del níquel es rojo. Y además la cantera saca un humo rojo cuando está haciendo el procesamiento. Entonces, pero estaban exigiendo al gobierno que hiciera las investigaciones para que se dilucidara exactamente qué es lo que estaba vertiendo la empresa en el lago. Y entonces hicieron manifestaciones durante muchos días, y al final, después de muchos días, la policía y el gobierno llega y disparan. Cuando disparan, asesinan a un pescador, y algunos otros resultan heridos. Y el periodista hace la foto en el momento en el que le disparan al pescador. Por supuesto, además de la gente local que estaba ahí, y el periodista, pues era el Estado y la empresa. Y los noticieros, las portadas decían que la gente se había sacado armas y que se habían enfrentado entre sí y habían matado al pescador. Esa era la narrativa dominante. Y entonces, después de una investigación, bueno, el periodista comunitario hace la noticia de que un pescador la policía le disparó y lo mató. Entonces ahí empieza el hostigamiento al periodista, tiene una orden de captura 2 días después, fue muy prematuro. Pero en un proyecto de investigación colaborativo con periodistas de otros países y nosotros, al final se determinó, y en las fotografías estaba exactamente el momento en el que un policía, y además él con sus múltiples disparos rápidos con la cámara, logró determinar y registrar cuando el policía se mete la mano en la funda, saca el arma, dispara exactamente hacia donde estaba el pescador, y el momento, todo esto en microsegundos, cuando cae el pescador. Y en la fotografía, a través de open source y otras cosas, pues se logra ver el nombre del policía aquí, y bueno, así se logra, después de muchas cosas, determinar que no había sido la gente la que se había disparado. En otro momento hubo una masacre en el año 2012, el 4 de octubre, conocida como la masacre de Alaska. Y lo mismo, había una manifestación en una carretera y de repente hay disparos y mueren más de 8 o 9 personas. Y entonces la policía y el gobierno, y las noticias también decían, nadie llevaba armas, la policía no llevaba armas, no llevábamos pistolas. Y ahí había un periodista comunitario, y él logra tomar la fotografía cuando justo hay un militar distante del lugar que saca un arma larga y dispara. Entonces eso, los dos casos llegaron, un caso llega a juicio, el otro, el del pescador, no. Pero digamos, esa es la importancia del periodismo comunitario y de la narrativa dominante y oficial, y cómo con el registro y el trabajo de los periodistas se puede, digamos, hacer una contranarrativa. Mucha gente nos pregunta, pero ¿por qué siguen haciendo el trabajo si es de riesgo? ¿Verdad? Parece que no se cuidan. Además, el periodismo es un trabajo bastante precario. Es decir, los salarios y los beneficios y el tiempo que lleva, entonces, ¿por qué lo siguen haciendo? Yo creo que en este punto, yo lo que dije antes es que cuando la comunidad es activa y es organizada y se está planteando estas preguntas y hay una gran movilización que es justa, ahí el papel del periodista cobra el sentido de servicio, y no la gente, ningún periodista ni ninguna persona activista o local quiere ni ser héroe, ni mucho menos mártir, ni nada, pero hay algo más grande que es lo que está en juego. Y ahí es donde el periodismo también está en esa lógica.
Sería diferente si no hubiera, digamos, todo ese marco en el que hay una fuerza organizativa que le acompañe. Pese a eso, hay un montón de formas de cuidado, de autocuidado. En nuestro caso hicimos un programa de autocuidado y protección a periodistas comunitarios que va desde tener herramientas que prevengan, digitales, físicas, espirituales, emocionales, psicosociales, familiares, para tratar de tener todo en orden y todo en equilibrio, desde tus propias relaciones, tu propia salud, la forma en que se escribe, la forma en que aborda un problema. Por ejemplo, hay casos que nos han implicado personalmente, por ejemplo, los casos cuando somos mujeres y son casos de femicidios o de violencia extrema contra las mujeres, es muy difícil no implicarse emocionalmente. Entonces, allí a veces hay incluso que abandonar el tema si es algo en el que yo de forma ya no muy sana o equilibrada me voy a acercar a un problema, y además de eso me va a poner en riesgo. Entonces también depende. Y posterior a un hecho ya concreto, pues nosotros la manera en la que hemos podido en este momento no es estar bien en general, digamos, mis compañeros 7 están fuera del país, hay algunos que se han tenido que desplazar, es gracias a la solidaridad. Es decir, a las redes de otros periodistas, tenemos redes en Centroamérica, hay una red de periodistas feministas en América Latina, hay organizaciones sociales, hay comunidades, hay iglesias, hay todo el mundo, digamos, se activa y se han encontrado mecanismos para activar alertas, para desarrollar estrategias y formas de autocuidarse o de cuidados colectivos. Y en Mesoamérica hay una organización que se llama Iniciativa Mesoamericana de Mujeres, y la iniciativa ha creado toda una estrategia feminista de protección a mujeres defensoras y periodistas para poder encontrar el centro, en el sentido de protegernos, prevenir y cuidarnos, no abandonar el oficio porque tiene estos riesgos, pero tampoco estar a trabajar de manera heroica e irresponsable. Y eso es parte de una propuesta de la que formamos nosotras también parte. No es fácil, porque también el periodismo también tiene una carga de pasión y una carga de un interés profesional, es decir, se mezcla lo profesional con la pasión, con el compromiso, si sos una periodista comprometida. Pero bueno, en encontrar el equilibrio creo yo que es la clave. Y yo solo quería hacer un par de comentarios sobre lo que planteabas. También en Guatemala hay radios comunitarias y también nosotros mismos hemos hecho periodismo con la diáspora. La diáspora en Estados Unidos, que es una diáspora organizada. En el caso de Guatemala, la diáspora tiene su organización comunitaria y su autoridad indígena ancestral. O sea, también, y hay puentes entre la comunicación de local en Guatemala como de allá para momentos claves, hasta un fallecimiento, una deportación. Bueno, ahora está desbordado todo eso porque todo lo que está pasando en Estados Unidos nos está desbordando, pero también existe y hay una red, digamos, de información también para prevenir ahora con todo lo que está pasando con ICE. Impresionante de cómo la gente se ha organizado comunicacionalmente para prevenir y para cuidar y para proteger. Y lo segundo, sobre Fixer, nosotros llegamos al punto de no aceptamos ser Fixer de nadie, por ejemplo, porque han sido unas gravísimas faltas de respeto, de ética, de colonialismo. A nosotros nos han ofrecido ser Fixer gratis, por ejemplo. O sea, ya llamar Fixer es una falta de respeto porque somos periodistas también. Nos han pedido traducción, transcripción, investigación, hacer la logística, hacer la seguridad, hacer de taxi, hacer de todo, y gratis. Ni siquiera, a veces dicen, puedo reconocerte el crédito de Fixer, cuando soy la investigadora, la editora, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, hemos llegado al punto de decir, no podemos ser Fixer de nadie, porque sí ha sido muy... De eso casi no se habla. Tampoco se habla que efectivamente, pues sí, nadie nos va a dar trabajo fuera del país. O sea, eso es así. O sea,
Hay un país donde nos dijo, pues un país de América Latina, pero nos dijeron, aquí se puede dar trabajo cuando se demuestre que no hay ningún local que pueda hacer lo que tú dices que puedes hacer. Hasta que se demuestre que no hay definitivamente nadie que pueda hacer esto, entonces no se podría. Entonces es complicado, lo tienen regulado, también está bien, digamos, para los nacionales, en el sentido de que se protege el capital humano, pero sí, no. Y pues ahí están algunos colegas dejando el periodismo para hacer de cualquier otra cosa. Yo en este punto solo querría decir algo, que es que el periodismo es el periodismo, las redacciones, ¿no? Los sitios donde se hace el periodismo son un reflejo, o tendrían que ser un reflejo de su sociedad. Y si cualquiera de nosotros sale ahora y toma un bus, toma el metro, camina por las calles, esto se ve de una manera, con cierto tipo de personas. Y cuando tú entras a una redacción, esa diversidad no está reflejada aquí mismo. Y esto quiere decir que la información que nos llega aquí no refleja la realidad de esta sociedad. Y bueno, ni siquiera tiene que ser una persona que venga de fuera, pero si tú tienes un porcentaje de personas que vienen de países africanos y yo en la universidad tengo chicos de ese origen estudiando, ¿por qué no están en las redacciones? ¿Por qué no hay gente latinoamericana o de origen latinoamericano? ¿Por qué no? ¿Por qué? Abriendo pasantías, no sé. ¿Por qué es tan parejito el pantone en las redacciones y no en la calle, ¿no? Yo contestando a esta pregunta, con permiso, o sea, la respuesta es por el racismo estructural, porque la ley de extranjería lo que exige es mano de obra barata, lista para trabajar y de manera, pues, más con, ¿no?, las cadenas globales de los cuidados, las mujeres migrantes, etcétera, pero además por un clasismo también espectacular y por la dificultad de homologar títulos, que esto debería ser algo que ya se espabile. Yo creo que no solo en las redacciones, es en las entidades, es en el tercer sector, es en las instituciones, es en todo lado. Ahora mismo en el Estado español, en Cataluña casi el 25%, en el Estado español se habla del 20% de población migrante, y si le sumas lo que dicen la segunda generación, ¿no?, las personas catalanas y españolas que son negras, que son marrones, que son de distintos tonos de piel al blanco, no creo que seamos un 20%, creo que podemos ser tranquilamente un 30, un 35%, afortunadamente, ¿no? Sin embargo, no hay esa representatividad en redacciones, etcétera, y ahí es donde, mira, hoy precisamente hemos entrevistado a un compa chileno sin papeles para que se junte a trabajar con nosotros en un documental que haremos sobre política de drogas y sobre cuestionar el prohibicionismo. Le recomiendo, espero el año que viene salgan en 30 minutos en TV3, y vamos a contar con un chaval que aún 3 años después no le han hecho los papeles, y igual que decíamos que ellos no cumplen con las normas, pues también podemos nosotros hacer trampas, ¿no?, con una lógica y una estrategia antirracista. Entonces él va a facturar de algún modo, ¿no? O sea, y Amara, espero que no esté en Hacienda mirando, pero pues algo haremos, ¿no? Se tiene que, esas son las estrategias antirracistas. Ahí yo también hice fixer en el Cauca para medios como Tele5, Antena 3, y efectivamente Ayara es una activista, periodista precaria, que venía este tipo y no sé quién le da tu contacto y lo acabas haciendo. Y ahora yo ya en ese momento lo reflexioné, pero ahora hacía tiempo que no pensaba en eso. Y de nuevo, para este documental sobre política de drogas vamos a ir al Cauca a grabar, y no vamos a ir 4 blanquitos para allá a grabar. Te comentaba antes, ¿no?, que vamos a contar con César Galarza, que es un comunicador NASA que estuvo inclusive refugiado, y otras compañeras comunicadoras, para hacer precisamente esa colaboración. Creo, sin embargo, que esto es residual. No veo muchas compañeras del gremio haciendo este tipo de prácticas, y deberíamos empezar, o sea, como que lo que hemos hecho con este colectivo, en concreto con Maloca, que es una entidad con la que vamos a hacer este trabajo, viene pues porque ambos, Juan Ávila como líder de este proceso y yo, pues tenemos mucho caminado, ¿no?, en Colombia y en el Cauca, y tenemos esta conciencia o estas ganas de transformación. Sin embargo, pues no,
creo que se debería hacer como una guía a estrategias antirracistas en el periodismo, ¿no? Y anticoloniales, etcétera. Y luego decía la compañera, ¿para qué hacemos comunicación o periodismo? Y justo este año La Directa cumple 20 años, se han destapado casos como los infiltrados policiales, creo que El Salto también lo conocéis y hace un buen trabajo a nivel de transformación social, y no se esconden de que son medios para la transformación social, y creo que estamos hartos de que se consideren medios alternativos, porque son medios que enfocan desde otro paradigma la información. Y decía un compañero de La Directa el otro día en la asamblea que hicimos por los 20 años de La Directa, el 9 de mayo hay una gran fiesta, por si quieren acudir, va a ser divertido. Decía Jesús el otro día, este compa, que también La Vanguardia hace un periodismo político y activismo desde el activismo pues de los señores Godó, ¿no? De algunas familias apoderadas. Entonces nosotros estamos haciendo activismo, pues no sé, últimamente a mí se me ha cuestionado, no cuestionado, pero como entre birras, ¿no? Pero es que tú estás ya militando mucho en el antirracismo, entonces yo no sé si tú puedes trabajar o hacer notas sobre racismo, ¿no? Y era como, me dejas como, a veces te vuelves esquizofrénica si no sabes si puedes llevar esta camiseta o tienes que ponerte la camiseta de topos, o puedes también militar y desde el periodismo, ¿no? O usar el periodismo como una herramienta de transformación. Para mí es así como se debe hacer. Pero entiendo también las del rigor periodístico que me puedan venir a decir cosas, todo bien, ¿no? Igual habías preguntado cómo hacemos, ¿no? Estas son pequeños ejemplos de prácticas que creo que deberían de, pues, expandirse, contagiarse, y a la vez, pues, la realidad estructural de racismo, por más que ahora venga una regularización, pues sí, como cierto, ¿no? Las compañeras, como la denuncia que se hace, yo como también blanquita, asumir que hay mucho por hacer y que creo que con esta regularización, que precisamente muchas personas que ahora de frente están cuidando a nuestras abuelas y están limpiando las casas, ¿no? De la clase media blanca, pues catalana, a ver si podemos cada uno desde su lugar pues empezar a preguntar a estas personas de que tienen estudios, ¿no? Y poder contratarlas, etcétera, ¿no? Bueno, sí, muy importante el llamado de atención. Nos queda poco tiempo y es que es muy interesante este momento en el que estábamos conversando, sí, pero sí que me gustaría abrir un poquito la conversación, ¿vale? Porque aquí tenemos un público que seguramente también tenga preguntas, reflexiones que compartir, y es muy interesante también saberlo. Entonces, si alguien quiere compartir alguna opinión, preguntar a las compañeras, es un buen momento. Yo quería preguntar a Kimi, yo soy enfermera. Hola. A nivel de sanidad, ¿cómo utilizáis los canales, ¿no?, de radio comunitaria para hacer prevención y para llegar a las comunidades? Bueno, la experiencia de las radios comunitarias a nivel de prevención sí se utiliza mucho, son uno de los temas más frecuentes para hablar sobre saneamiento ambiental o saneamiento básico, vacunación, para convocatorias a pesar a los niños y a las niñas, o para herbolaria. O sea, sí se utiliza mucho. Los promotores de salud, especialmente y comadronas, pueden usar las radios para hacer, digamos, como hacer más información, comunicación o campañas. Eso digamos, es como muy usual que se haga. Sí, hay muchos, en Guatemala hay muchas radios comunitarias que las mujeres tienen sus programas radiales y hablan de temas de mujeres diversos, incluyendo de salud o derechos sexuales y reproductivos. Eso sí. Y en el caso del periodismo, lo que sí hemos hecho en diferentes momentos, cuando así lo consideran los grupos organizados, enfermeras o sindicalistas, es para hablar también sobre sus problemas con el Estado. Por ejemplo, precarización o falta de insumos. En la pandemia hicimos muchísimo periodismo comunitario con el personal médico, que denunciaba cosas, desde los psiquiátricos hasta los centros de salud. Entonces, depende. Bueno, quizá antes de mencionar mi nombre, quisiera saber si esto es un espacio seguro para, digamos, si se está grabando. Se está grabando, sí. Bueno, pues, bueno, quisiera pues preguntar, por ejemplo, de la experiencia de la comunicación y del periodismo
pueblos indígenas, cómo manejan el tema de la desinformación, cuando pues hay algún tipo de interés y que comienzan a generar información que a lo mejor es falsa o que no se está contando en sí, pues toda. Esa es una. Y la segunda es qué cambios ha generado este tipo de periodismo y de comunicación en la sociedad. Por ejemplo, si ha influido para cambiar ciertas circunstancias o situaciones que están sucediendo en las comunidades. Bueno, lo de la desinformación creo que es un tema complejo y es uno de los retos que también tenemos, ¿no? Porque la mayoría de las comunidades de los pueblos tienen ya Facebook, ¿no? Y en Facebook te rebotan un montón de información que no está verificada, entonces creo que es un reto ahorita, ¿no? Lo que se ha podido hacer es como también en Facebook rebotar, ¿no? Esa información, ya no de manera como medio de comunicación, porque pues no da tiempo, ¿no? Por ejemplo, para los medios tradicionales no es como que se sienten y ¡ay, qué huacá!, ¿no? O sea, eso es imposible. Creo que es un reto ahorita y es un tema que está en debate. Justo, por ejemplo, hablando con colectivas, con otras mujeres que se dedican a esta cuestión del resguardo de la lengua, ¿no? De si está como en ese debate de que cómo podemos hacerlo, ¿no? Pero bueno, lo otro, ¿qué ha cambiado? Yo pienso que lo local, yo que esté como muy en lo local, sí han cambiado varias cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que a mí me ha hecho como muy continuo, muy seguido, es como, no sé, hay un bloqueo, ¿no? Entonces, las comunidades de allá reciben un ramo que se llama ramo 28, ramo 33, que es del gobierno federal. Y lo que funciona en Oaxaca son los bloqueos. Si algo que tiene Oaxaca es que es experto en bloqueos, ¿no? Si algo no están los maestros, por ejemplo, ¿no? Si hay una situación de que no se le está haciendo caso a esa comunidad, bloqueamos todas las carreteras, ¿no? Y eso ha funcionado. Y entonces nosotros como lo cubrimos, ¿no? Decimos que entonces empezamos a cubrir qué es lo que hay en la zona. Y entonces ya hablan y no, ya se soltó, ya se sentaron a platicar el gobierno con este grupo de personas, ¿no? Y entonces como hemos visto como el resultado luego, ¿no? De que, como lo que decimos en México, no sé si en otros lugares o si acá se diga el periodicazo, ¿no? Periodicazo muy local, ¿no? Decimos, el secretario de gobierno del estado de Oaxaca no se ha sentado, eso, ¿no? O por ejemplo los incendios, que ahorita ya viene el tema de incendios, es que esta comunidad, que es una reserva natural, lleva 2,000 hectáreas afectadas y sigue activo el incendio. Y cuando es así, de que ya manejamos como términos, es una zona protegida, entonces ya entra la CONAFOR, otras instancias federales como en reacción inmediata. Eso es lo que yo he visto como más, como una cuestión de que, no te hacen caso, pues aquí un periodicazo y ya, ¿no? Y al otro día ya están sentados como en ese diálogo de los manifestantes con el gobierno. Uh-huh. Sí, en el caso de la desinformación, como además eso cada vez está en aumento y las estrategias de ellos cada vez son más sofisticadas, nosotros no usamos como medios prensa comunitaria y ruda lo que otros medios sí, que es el fact-checking que le llaman en inglés, que es como ir chequeando y corroborando y diciendo esto no es verdad o si es verdad, porque requiere muchos recursos. Lo que nosotros sí hacemos, dependiendo del interés del sector y del grupo, es cuando hay una gran narrativa que tiene como objetivo reprimir o lograr imponer una empresa, o que, no sé, hayan objetivos más grandes, como esto que mencioné de cuando el gobierno dijo que a ese pescador lo habían matado entre ellos porque se estaban disparando, o cuando fue la masacre que decían que no tienen armas. Ahí sí nosotros hacemos periodismo de investigación para corroborar que la gran narrativa
desinformadora y qué sé yo, con investigación y contando la otra versión. Eso lo hemos hecho muchas veces. Es que la gente cuente su versión, documentar, investigar y corroborar, digamos, y dar una alternativa a la gran mentira o a la narrativa dominante. Y eso lo hemos hecho muchas veces, pero no se puede hacer todo el tiempo ni para todo porque es demasiado. Pero cuando creemos que es importante y que va a tener un impacto, o las comunidades así también lo requieren y lo deciden, que nos están tratando así y no es verdad, o ahí sí nosotros hacemos un trabajo de esa naturaleza. Impacto muchísimo, ¿verdad? Ahí el periodismo comunitario, dependiendo si es de una comunidad organizada indígena mestiza o de un sector como un sindicato de salud, sí hay cambios, es decir, es de la opacidad y el silencio a que se sepa. Cuando se rompe la impunidad a través del periodismo es increíble. O sea, hay cambios, no necesariamente es lo que la gente busca, pero primero que salga el silencio ya es como muchísimo. Y hay zonas de silencio en Guatemala como en todo el mundo. Hay áreas que son silenciadas por la prensa que jamás han ido a contar ni han ido a buscar nada. O sea, por ejemplo, hay un pueblo indígena que es el pueblo Xinca, que apenas fue reconocido como pueblo indígena. Y ahí hay un grupo de periodistas comunitarios que ellos quieren contar primero su existencia, después lo que son una zona de silencio y qué es lo que no se ha contado de ahí. Entonces ahí hay un poder inimaginable de lo que eso está implicando, de sacar del silencio. Pero luego han habido cambios que van de la mano de la lucha organizada, porque no es un crédito nuestro. Lo que creo que mencioné al inicio, se han logrado suspender proyectos mineros. La gente ha llevado sus causas a la Corte de Constitucionalidad, y después de una causa más el trabajo periodístico y de investigación y de toda la fuerza organizativa, la Corte suspendió y ordenó que se hiciera la consulta libre, previa e informada. No todo termina en final feliz, es decir, luego ahí pasan muchas cosas, pero esto creo que es... y sobre los bloqueos, lo mismo, Guatemala. La gente, incluso en las ciudades, cree que esto le afecta y ve a la gente que toma una carretera como criminal, porque así se ha construido siempre. Entonces yo creo que se ha ido rompiendo cosas, ¿verdad? Rompiendo imaginarios, o por lo menos colocando en la opinión pública, a través del periodismo pedagógico. Nosotros hacemos mucha pedagogía. Y hacemos un ejercicio que es comprender nosotros primero, porque muchas cosas no las comprendemos, para eso nos sirve el periodismo, y luego explicarlas a nuestra manera. Entonces eso yo creo que ahí tiene como mucho poder, y yo creo que las zonas estas de silencio del periodismo hay cosas que son muy graves y que los otros periodistas omiten, y eso también creo que ahí hay un trabajo para el resto de colegas sobre las cosas que omiten. Por ejemplo, ahorita en Colombia hay 20 preguntas relevantes que están haciendo 124 periodistas sobre la implicación de Pastrana en los archivos Epstein, por ejemplo. Y eso, hay el gran silencio de los grandes medios, inclusive los independientes, y son las mujeres periodistas las que están haciendo las 20 preguntas. Y así en América Latina hay silencio sobre eso. Aquí también he visto que hay silencio porque no lo veo en los medios. Entonces, eso, ¿no? Las zonas de silencio, que no es solo de las grandes corporaciones de medios, ¿verdad? También hay periodistas que, no sé, será complejo entrarle a esos temas, pero por ahí si se sale del silencio y se sale de la impunidad, cambian cosas. Ahora que Kimi mencionaba esto del silencio, me salgo un poco del tema, pero no mucho. Me parece que es súper importante visibilizar las resistencias, y a veces los silencios están diseñados para invisibilizar las resistencias. Y quiero poner un ejemplo que me da vueltas desde hace muchos meses. En Estados Unidos ahora mismo hay una gran cantidad de movimientos de resistencia a lo que está pasando en ese país, donde la gente se juega la vida. Hemos visto 2 asesinatos de 2 personas blancas que interpusieron sus cuerpos, sí, pero todos los días hay gente jugándose la vida en unas resistencias constantes, y eso hace que se mantenga
un equilibrio muy frágil, pero un equilibrio después de un año de la presidencia más dura que ha habido en ese país. ¿Cuántos de quienes están aquí vieron las imágenes de los agentes de inmigración federales en Los Ángeles haciendo redadas y deteniendo? ¿Pueden levantar la mano quienes vieron las imágenes? Okay. ¿Cuántos de ustedes saben que una corte federal emitió 3 meses después una orden restringiendo a una corte federal restringiendo a las autoridades federales que no pueden detener a personas inmigrantes en Los Ángeles? ¿Cuántos supieron esta noticia? Okay. ¿Qué es más noticia? ¿Una autoridad federal reprimiendo o una población organizada poniendo una demanda y ganando para que la autoridad federal no reprima? Yo estoy muy sorprendida de cómo en España, y me parece que en Europa, no se pone atención a la resistencia en Estados Unidos en particular, pero sí a la agresión que viene desde las instituciones. Y yo creo que no es casual. Yo creo que hay una intencionalidad, porque si tú visibilizas las resistencias, le estás diciendo a la gente que organizarse, que la comunidad funciona, ¿no? Entonces yo creo que ahí también nos toca a nosotras preguntar, ¿y qué pasó después? ¿Y qué pasó entonces? Está tardando más o menos 3 meses en resolverse cada proceso legal que inicia en contra de las acciones de Trump, pero se resuelve. Cuenten 2 meses para que salgan las resoluciones de Minnesota y léanlas y hablen de ellos, porque esa es una manera de alimentar nuestra esperanza y de tener certeza que las resistencias funcionan, y sí funcionan de verdad, pero conviene callarlas, ¿no? Yo quisiera como agregar, esto se va a extender, pero un minuto. Sí, justo hablar como de las resistencias, ¿no? Creo que abogamos mucho, también coincido con la colega, que sí abogar mucho sobre las resistencias, ¿no? O sea, sí, justo lo que ya les mencionaba, ¿no? Sí hay una mirada global, pero hay que poner mucha atención en lo local, ¿no? Cómo se está resistiendo pues todo esto que hay allá afuera, ¿no? Y también hay que contarlo, porque también pues son válidos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuántas personas de acá saben cuántos pueblos, cuántas naciones originarias hay en Estados Unidos, ¿no? Porque cuando hablamos de Estados Unidos personas que llegaron, ¿no? Que las personas blancas que llegaron a conquistar América, y quiénes son los verdaderos personas de América, ¿no? Entonces creo que desde ahí hay que contar esas historias, ¿no? Que son quiénes son los que están poniendo frente, y no frente a las guerras, ¿no? Sino quién está sosteniendo el país, ¿no? Quiénes están cosechando las tierras en estos momentos, ¿no? Quiénes están sosteniendo esos granos para enfrente de los monocultivos, ¿no? Y entonces hablar de la guerra no es necesariamente hablar de cómo se está perdiendo los cuerpos, pero también de quiénes están resistiendo pues día a día, ¿no? Muy breve, Vanessa, pero a nivel de victorias y de denuncias también, y como la mayoría de gente debe vivir acá, como un caso de acá, ¿no? Se visibiliza la muerte bajo custodia policial de Brian Ríos, un compañero migrante colombiano, en la directa, pero no es por hacer spam, pero TV3 había sabido de esto. Mossos de Escuadra estaba obligado a informar, y que solo eran medios y no pasó. Se informó de la muerte de este compañero, un chico migrante que llevaba 3 meses acá, no llegaba a los 3 meses, de hecho era turista, según la ley, ¿me entendés? Entonces, cuando sale a la luz este caso unos 3 meses después de su muerte, que fue en agosto también, como que todo el silencio que hay en agosto en aquí, es a raíz de esa publicación, de esa información, que se crea la plataforma Justicia para Brian, que acompaña a la familia a nivel de red de solidaridad, red de apoyo, también en lo personal, en la situación de una viuda sin papeles con 2 hijos, migrante, etcétera. Y hoy día, 3 años después, hay un médico imputado, ¿no? Estamos esperando a que policía local también sea responsabilizada. Mossos de Escuadra ya declaró y no vieron como la culpabilidad, pero de todos modos como que hay unos pasos, ¿no? Como decías, que cuando hay ¿no? restitución o se lucha contra la impunidad gracias a sacar una información, es realmente visibilizar luego todo este proceso. También lo importante, que a veces como cómo se ha logrado esto, no es fortuito, no es gracias a la articulación. Compañeras, hay mucho trabajo por delante, eso creo que ha quedado muy claro. No tenemos más tiempo. Agradecer muchísimo
a Juana, Kimi, Eileen y Berta por esta maravillosa conversación, también a todos y todas vosotras. Seguimos con actividad durante toda la semana. Aquí tenemos unos programas que podéis llevaros con vosotras. También en nuestra página web veréis la programación. Mañana justamente estaremos presentes en el Mobile Social Congress con una mesa que aquí han resonado muchos temas que mañana también comentaremos. El jueves estaremos en el Ateneu del Raval fent un cinefòrum. Divendres continuarem parlant de comunicació pròpia a la Bonn i el diumenge estarem totes a la manifestació del 8M on us animem a acompanyar-nos. Anirem totes a manifestar-nos en el Dia de les Dones. Moltíssimes gràcies, no m'allargo més perquè hem de marxar. Gràcies.